vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por estar una vez más acompañándonos. Hoy la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense quiere rendirle un homenaje a las víctimas del COVID. Todos, creo que los que estamos presentes acá, bueno, presentes, ¿no? Que la virtualidad nos ha llevado a esto, a vernos a través de una pantalla. Pero todos los que están del otro lado, tanto en Facebook, en YouTube, en esta reunión en Meet, creo que todos hemos conocido un caso de alguien que en este momento puede ser que esté luchando contra el COVID-19, pero también hemos tenido el infortunio de perder seres queridos, algunos más cercanos, otros compañeros de trabajo, otros amigos e incluso muchos de los que nos están viendo y escuchando ahora posiblemente ya pasaron por la enfermedad. Así que desde la asociación queremos decir hoy que este tiempo ha sido importante y que quienes ya se fueron siguen estando en nuestros corazones. Entonces, en honor a esas víctimas, a esas personas que se fueron al cielo y que no nos pueden acompañar de manera presencial, que ahora solamente están en nuestros corazones y en nuestras mentes, queremos rendir un tributo. Por eso pedimos un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19.
Gracias por ese minuto. Creo que Latinoamérica, Colombia, hoy en día el mundo se ha visto golpeado por esta pandemia. En nuestro país la situación es difícil, pero queremos enviar en la distancia un saludo de solidaridad a quienes aún padecen la enfermedad, a quienes han perdido a sus seres queridos, y por eso la asociación hoy tiene un mensaje para Latinoamérica. Entonces vamos a escuchar inicialmente a nuestra presidenta, Sonia Ayala. Te escuchamos, Sonia. Gracias. En primer lugar, quiero dar a todos ustedes un saludo muy afectivo. El día de hoy, como nos dice Gladys, hemos querido rendir un homenaje a todos los profesionales de la salud y profesionales de la psicología particularmente, que han fallecido a causa del COVID. Principalmente porque ellos han estado en la primera línea de batalla frente a este virus. Este ha sido un suceso que ha cambiado la vida de cada uno de nosotros y nos ha tocado en mayor o menor proporción, ya sea porque nos hemos visto afectados por él, para lo cual yo digo, y a todo el mundo le digo, somos sobrevivientes, o porque hemos visto afectados a seres queridos, amigos, y en el peor de los casos los hemos visto morir. Esta pandemia a veces pareciera no tener un final, se ha alargado en el tiempo y cada día aparecen más características de lo que ha suscitado en el personal de la salud y profesionales de las ciencias humanas, preocupaciones que van desde el miedo a infectarse, el miedo a no dejar a los compañeros solos, la falta de protección y el apoyo en el entorno laboral, y a su vez problemáticas de orden psicológico, como ya todos hemos escuchado, como el insomnio, la ansiedad, algunos síntomas de depresión, algunos problemas de somatización como dolores de cabeza, entre otros. Además de eso, incluso obsesiones o compulsiones, y claro, todos creo que lo hemos vivido, un mayor nivel de estrés. En este sentido, nuestra realidad a veces puede parecer caótica, máxime en una situación que no termina y que no sabemos cuándo va a terminar, y que debemos seguir afrontando en lo que pues no hay soluciones globales, y este afrontamiento tiene que ser individual. Cada uno tenemos que afrontar nuestro ritmo de vida, conservar aspectos positivos, debemos descansar porque lo más posible es que tengamos un cansancio bastante acumulado. Debemos reanudar cuidados en nuestra salud, limitarnos en el flujo de noticias que a veces, en lugar de darnos ánimo, creo que nos desesperan, mantener hábitos saludables, que incluso antes de la pandemia a veces ni los teníamos, pero creo que esta es una buena ocasión para volver a esos hábitos de vida saludables, alimentación, sueño, entre otros. Y a veces, ¿por qué no? Debemos también optar por una ayuda profesional. Me queda por decirles que debemos seguir adelante por los que ya no están, seguros que los que estamos acá, en algún lugar, nos volveremos a encontrar presencialmente para compartir de nuevo. Esta es una nueva realidad. Debemos seguir viviendo nuevas realidades y esperamos que la que nos espera sea mucho más reconfortante y alegre. Entonces, para todos los colegas que hoy nos están viendo, un saludo muy especial desde la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Queremos darles un parte de ánimo y sigamos adelante y luchemos por seguir trabajando en lo que nos gusta, y pues que la vida nos dé mucho tiempo para continuar. Entonces, muchas gracias y sigamos adelante. Bueno, muchas gracias, Sonia, por esas sentidas palabras. Efectivamente, hoy también conmemoramos la resiliencia que hemos tenido, porque estar acá ya es sinónimo de que hemos ganado muchas batallas, ¿no? Algunas batallas incluso contra la muerte. Entonces, estar acá es sinónimo de resistencia también. Entonces, muy bienvenidos a todos. Aprovecho entonces para decirles que les vamos a compartir a través de nuestros chats, tanto en Facebook como en Meet,
un link para que por favor puedan ahí, si así lo desean, escribir sus mensajes con respecto a solidaridad de pronto de algunas personas que estén enfermas aún por el COVID, mensajes a quienes ya no están. Cualquier expresión que ustedes quieran hacer a través de esta pizarra es bienvenida. La vamos a compartir hacia el final de la reunión. Entonces, muchas gracias. Pero bueno, nos convoca la academia. Qué bueno que podamos estar acá, vivos, con salud. Suena un poco curioso que se diga de este modo, ¿no? Pero estar acá es resistencia, estar acá es resiliencia. Entonces, como lo decía nuestra querida Sonia, pues vamos a darla toda por quienes no están, ¿no? Porque ellos así también nos han querido. Hay ángeles todavía allá en el cielo que nos están acompañando y quieren que sigamos combatientes. Entonces, el día de hoy hemos denominado a nuestro conversatorio desafíos psicojurídicos sobre la COVID-19. Para esto hemos traído unos invitados de casa y otros invitados que también pronto van a ser de esta casa y que han estado cercanos. Entonces, damos la bienvenida una vez más a Sonia Ayala, a Andrés Merchán. También damos la bienvenida a Wilson Salas, nuestros queridos colegas y amigos, magíster en psicología jurídica, especialistas también en psicología jurídica y forense. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial, que es la doctora María del Pilar Soler. Ella es médica epidemióloga y magíster en salud pública. Así que también vamos a tener un espacio para hablar sobre todos esos mitos que hay en torno a la COVID a través de una experta. Entonces, bienvenidos a los cuatro. Muchas gracias, Gladys. Un saludo especial para todos y todas. Gracias nuevamente y bienvenidos a Andrés y a María del Pilar, y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti y a la asociación por invitarme y por tener este espacio para poder ayudar a ampliar un poquito más el conocimiento en COVID y de pronto quitar ciertos imaginarios que hay alrededor de esta enfermedad. Gracias. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Gracias. Bueno, muy bienvenidos también a ustedes. Entonces, entremos en materia. Como el conversatorio se ha denominado desafíos psicojurídicos, me gustaría preguntarles, yo sé que pues, los cuatro invitados que tenemos hoy son de lujo y que han sido también docentes universitarios, entonces me gustaría preguntarles cuáles son los desafíos que se han generado en el proceso de formación de los futuros y futuras psicólogos y psicólogas en el contexto de la COVID-19, porque pues ha cambiado la realidad, ¿no? Yo he escuchado a muchos estudiantes, valga la aclaración, no solamente de psicología, sino de otros campos, diciendo, es que yo no estoy aprendiendo lo mismo, yo no estoy aprendiendo igual. Incluso he escuchado de muchas personas que se han retirado, ¿no? Eso pasó mucho el año anterior. Me gustaría escucharlos. No sé si de pronto podemos empezar por Sonia, tal vez. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, este tema de la formación en el ámbito de la psicología jurídica y forense ha sido bastante complejo. Yo pues les voy a hablar desde mi experiencia como directora de la maestría de psicología jurídica y forense, la cual pues digamos que se creó y que creé, digámoslo así, y todo estaba en un entorno o está creada a partir de un entorno presencial, ¿sí? Del encuentro mensual de los estudiantes con cada uno de sus docentes. Entonces, cuando aparece en el año pasado, pues todo este tema de la pandemia, la vida nos cambió. Tuvimos que, o sea, al principio pues fue un choque porque era cómo podemos
volver esto, además que todo el mundo no es como muy cercano a lo virtual, ¿no? Y yo pues lo digo y lo confieso aquí particularmente, a mí el tema virtual siempre me ha dado cosquillas y sobre todo en el ámbito de la psicología, entonces para mí fue un reto bastante grande porque era volver todo, o sea, cambiarlo. Entonces, y lo mismo los estudiantes, ¿no? La queja del estudiante es que yo estoy pagando muchos millones porque pues lo que cuesta una maestría aquí es bastante, no podría decirlo ahorita pues en dólares así como rápidamente cuánto sería en dólares, pero es costoso, entonces la gente sí peleaba mucho, pero entonces ahora ¿cómo vamos a hacer? Yo no pagué por nada virtual. Entonces fue adecuar, además que creo que todos, o sea, todos en la academia nos tocó cambiar en este sentido y nos tocó adecuar todo a este tema, lo sincrónico, ¿no? Entonces, listo, yo veo al profesor allá, pero sí me hace falta la cercanía. Entonces, esos primeros semestres, los 2 primeros semestres fueron duros. Adecuar nuevamente además nuestras presentaciones. Yo particularmente soy de las que escribo mucho en el tablero, yo voy hablando y escribo mucho, pero tener que volver a la diapositiva, qué escribo en la diapositiva, o sea, fue una enseñanza. Además empezar a manejar que Zoom, que Meet, que, bueno, etcétera, etcétera. Entonces esto generó muchos inconvenientes al inicio, tocó un tema de motivación bastante grande con los estudiantes, porque ellos, no, pues, para poderles decir, sí, la maestría sigue funcionando, la calidad se mantiene, los docentes van a trabajar duro en este sentido, y a hoy yo pensaría y digo que puedo dar un parte de tranquilidad, ¿sí? Hemos logrado mantener esa calidad, hemos logrado mantener la sincronía con los estudiantes, logré graduar dos cohortes, o sea, terminaron 2 cohortes desde la virtualidad, porque ni siquiera pudo ser su grado presencial, pero lo hemos logrado. Entonces, pues pienso que sí, fue todo un reto, y todavía quedan muchas cosas por hacer, pero sí. Una cosa importante, la gente siempre espera que esto termine para volver a clases presencialmente, o sea, eso no lo podemos, no le hemos podido quitar a los estudiantes, y ni siquiera a los nuevos, los que se están matriculando, que iniciamos clases y cuando volvemos a la presencialidad. Entonces, ahí vamos. Sí, es que es un tema también que implica mucha pedagogía, ¿no? Porque es distinto llegar a la virtualidad ya con una capacitación previa, ya con una formación previa, a llegar como tuvimos que llegar obligados por la pandemia. Te escuchamos, Andrés. Sí, es muy importante pensar en que no solamente desde las instituciones educativas hubo esa necesidad de cambiar la percepción de lo que es la presencialidad, la virtualidad, sino que también lo vimos en los escenarios de práctica, en donde los lugares de práctica teníamos que rediseñarnos y también buscar la forma de que esa calidad del proceso de práctica en donde se iban a desarrollar cierto tipo de habilidades que eran netamente trabajadas desde la presencialidad con las personas que estaban siendo atendidas por los estudiantes. Entonces, ver cómo se cambiaba esa forma y yo puedo decirlo que para mí fue muy chocante tener que repensarme nuevamente en cómo voy a hacer para que estos estudiantes de décimo y de noveno y décimo semestre que estaban haciendo sus prácticas, cómo hacer para que ellos pudieran tener esa calidad que necesitan y que se les ofertaba desde las instituciones para su proceso de práctica. Y fue muy difícil, fue una tarea titánica pensada entre varios profesionales en qué hacemos, cómo coordinamos, cómo reestructuramos, cómo hacemos
para que no se pierda la motivación por parte de los estudiantes en acceder a los sitios de práctica y continuar con su proceso formativo, sino que también que las prácticas fueran algo llamativo para ellos y que, como lo mencionaba anteriormente, el que no se desvincularan de las prácticas, el que no se desvincularan de las carreras formativas, fue muy complicado hacer ese nuevo rediseño del proceso de prácticas. Gracias a Dios y a toda la resiliencia que podamos llegar a tener como profesionales, pudimos lograr un pequeño cambio, aunque no ha sido un cambio grande, porque yo también siento cierto escozor frente a lo que es la virtualidad en la formación de la psicología, pero pues hemos hecho lo que más hemos podido y creo que en eso hemos estado tanto la academia como las instituciones de práctica o los sitios de práctica concatenados en buscar que los estudiantes continúen y tengan esa formación de la mejor manera para que puedan terminar con su proceso formativo. Claro que sí, además que la presencialidad, bueno, tiene una cantidad de ventajas, las conocemos, ¿no? Pero la virtualidad también, ¿no? En este momento yo puedo estar en un lugar diferente a mi casa hablando con ustedes y no voy a perder la oportunidad de compartir este espacio. Por ejemplo, Wilson está allá en el bosque y él también nos puede dar su punto de vista de cómo ha sido, cuál ha sido el reto, cuál ha sido el desafío de enseñar en este tipo de realidades a los que nos llevó la COVID-19. Sí, yo creo que lo que se ha abordado hasta el momento es supremamente importante, hacer una claridad o claridades conceptuales, ¿no? Que existe pues la metodología de formación Blender, la educación media con recursos tecnológicos, y lo que hemos venido haciendo en este momento, bueno, en este momento ya largo, ¿cierto? Que llevamos ya más de un año en esto. Es tratando de sortear un poco lo que la educación debió haber previsto, y la institucionalidad y los países debieron haber previsto como plan de contingencia con mucho tiempo de anterioridad, dado pues que tuvimos avisos de cómo iba evolucionando la pandemia y siempre pensamos que nunca iba a llegar a nuestros territorios, ¿no? Eh, pero quiero como indicar que, y quiero hacer alusión un poco a lo que Darwin nos proponía con la teoría de la selección y la evolución, ¿no? Y es, hemos tenido que evolucionar para poder mantenernos brindando un servicio y manteniéndonos pertinentes dentro de la sociedad. Y creo que a manera personal, creo que ha sido muy positivo, y quiero explicar esto para que no vaya a sonar raro. Ha sido muy positivo el tema de la pandemia en términos de mostrar a nuestros estudiantes y a la sociedad y a las instituciones la pertinencia que tenemos los seres humanos para realizar determinados trabajos. Y lo digo porque la tecnología ha evolucionado tanto que en este momento se están haciendo experimentos robóticos que buscan reemplazar la figura del juez, porque las máquinas, y de hecho ya han hecho 2 experimentos en donde miden cuánto se demora un juez y un abogado en tomar una decisión, y cuánto se demora una máquina, cuánto es la tasa de error de la máquina versus el ser humano. Y ahí ya se está generando un paradigma de ruptura y creo que empezar a mostrar la pertinencia que nosotros tenemos dentro del campo es supremamente importante. Y esto se hace mostrando diversas estrategias pedagógicas para mediar pues, el desarrollo de las competencias. Indudablemente, metodologías como Blender, entre otras, nos han permitido desarrollar estrategias y diversas formas didácticas, estudios de caso, juego de roles, inclusive tener que innovar en temas de entrevista. Y esto indudablemente va a tener que tener un impacto frente a
a la ciencia en empezar a proponer instrumentos y estrategias validadas, validadas y que pues, permitan pues encontrar pues esos indicadores de cuánto, cuál es el impacto que tienen las herramientas tecnológicas frente al desarrollo del ejercicio. Entonces ya vemos, por ejemplo, la telepsicología y otras cosas que se han venido presentando. Desde mi experiencia como profesor pues, universitario en el campo del pregrado, podría decir, y para ahí ya cerrando esa parte, podría decir que ha sido un reto, uno por lo que ya se decía, la parte intrínseca de los estudiantes, la parte motivacional, la parte psicológica y demás, y la parte extrínseca que nos ha llevado a generar estrategias innovadoras, mediadas por la tecnología, tenernos que pensar las competencias para el futuro. Y creo que, por ejemplo, la justicia, la institucionalidad en el campo de la justicia nos ha mostrado, por ejemplo, el paso que tuvo que dar a manera agigantada, hacer audiencias virtuales, aunque creo que estamos todavía un poco rezagados. Por ejemplo, en Colombia, el 30 o 40% del territorio colombiano no tiene internet. No tienen recursos tecnológicos y de hecho en estos días la población solamente consume 2 alimentos diarios, desayuno, almuerzo, comida o almuerzo, y eso también va imprimiendo un poco pues un desafío frente al ejercicio de la didáctica. Creo que el tema de utilizar juego de roles, estudios de caso, y otras estrategias pues nos han permitido como ir desarrollando esas competencias y ir midiendo también qué tanto el estudiante se va adaptando pues a esas nuevas realidades. Claro, además que precisamente como mencionas Wilson, por ejemplo, desde la asociación nosotros generamos una propuesta de práctica de la psicología jurídica pues a través de telepsicología, ¿no? Entonces, se ha sido muy curioso porque hay muchas personas con mucha resistencia a lo tecnológico y en su momento en esas discusiones que teníamos con el equipo de trabajo decíamos, yo era las que decía, bueno, está bien, sí, hay muchas cosas que todavía nos generan duda, pero es que debemos en este momento pensar en las víctimas, porque todo es una realidad y es que en época de pandemia también ha aumentado la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Sonia. Sí, es que estaba mirando aquí en el chat algo que escribió Olga Lucía que me parece bastante pertinente y sí, o sea, realmente es que ese es el problema, ¿no? Porque cuando nos llegó todo este tema de que teníamos que buscar soluciones para cómo continuábamos la enseñanza y cuando pensábamos cómo iba a ser y que tenía que ser a través de los medios tecnológicos, entonces se pensó en el tema de la virtualidad y es que ese es el error. Toda la gente cree que porque estamos aquí es una educación virtual y realmente es una educación sincrónica. Entonces, para poder entender a la gente, hacer entender a la gente, y por eso todavía tenemos falencias en entender. Y Olga Lucía tiene toda la razón. Son dos paradigmas totalmente diferentes. Lo que estamos impartiendo ahora nosotros, por lo menos desde la maestría y casi todas las universidades, es esa formación a través de estos medios, pero de manera sincrónica. O sea, tenemos al profesor allí. Incluso se ha pensado en que podemos volverla mixta, virtual y sincrónica y demás. Pero finalmente la conclusión que yo he sacado desde todo este tiempo es que a la gente sí le agrada, la mayoría de gente le agrada más el tema presencial, perdón. ¿Sí? Y pues eso es lo que tenemos que revisar, o sea, cómo lo hacemos, pero en un principio sí la confusión fue total, o era virtual o qué era esto, entonces, y eso un poco lo que dijo Wilson, eso claro. Se da porque como instituciones no estábamos adelantados, no íbamos un paso adelante. Gracias, Olga Lucía, por lo que escribiste en el chat. Sí, es que definitivamente debemos también ver que en este momento tenemos grandes retos y grandes oportunidades como las que mencionaba Wilson, ¿no? Realmente la justicia ha dado un salto hacia permitir
que los procesos no se estanquen, sino buscar la posibilidad de garantizarle justicia a las víctimas también, porque imagínense que si hubieran dejado de hacer audiencias desde que empezó la pandemia, estaríamos colapsados. Entonces, me gustaría ahora preguntarles cuáles han sido los aprendizajes que ustedes también han podido adquirir como formadores de psicólogos y psicólogas jurídicas y forenses. Bueno, voy a empezar, sigamos el mismo orden. ¿Qué enseñanzas? Primero, pienso que esto me ayudó a ver que hay nuevas formas, digamos, de poder enseñar. O sea, que la tecnología es importante y que pese a que, pues, ciertas personas como nosotras ya cuando tenemos cierta edad, que hemos, además porque yo me río y aquí es como un paréntesis, yo a veces le digo a mi hijo, es que nosotros hemos pasado, yo he pasado por todos los cambios tecnológicos que él no a los 17 años ha pasado, o sea, yo he tenido que ver cómo surgió desde la máquina de escribir, cómo surgió el computador, después aparece el celular, o sea, han sido unos cambios bastante, yo no sé, gigantescos, y ahora todavía sigo aprendiendo, ¿sí? Todavía a veces me siento lenta en cosas, así porque no sé cómo funcionan. Entonces, eso me ha enseñado, o sea, que debemos diversificarnos y que nosotros como docentes y más en esta área de lo jurídico y de lo forense, en donde se manejan que pruebas, que la aplicación de pruebas, que la entrevista, que es que yo tengo que hacer la observación y cómo hago la observación a través de una pantalla. O sea, que nosotros debemos diversificar y he aprendido eso, a que tenemos que ir siempre un paso adelante. Sí, que no debemos ser tan rígidos en nuestro pensamiento y es que yo solamente dicto clases presencial. No, o sea, tenemos, y esto, o sea, a partir de esto, así volvamos a la presencialidad, yo creo que vamos a tener otras actividades fuera de esa presencialidad que podemos seguir manejando. La comunicación, estos encuentros, por ejemplo, son pues, uno inimaginable, ¿sí? Cuando yo iba a pensar que yo tengo, por ejemplo, la asesoría de un trabajo de grado y hasta que no me viera con la persona no lo podía hacer. Ahora nos podemos encontrar por acá, trabajamos, compartimos los documentos. Entonces, sí hay muchas cosas que hemos ganado, pero otra cosa que también he aprendido es que sí hace falta la presencialidad. O sea, para mí sigue siendo necesaria porque eso nos permite nos permite como entender mucho más y más en nuestra área de la psicología. O sea, necesitamos estar ahí con el otro también para, pues, para tocarnos, para vernos, para sentirnos. Entonces, creo que eso es, así a grandes rasgos. Ok, ¿tú qué opinas, Wilson? ¿Cuáles han sido los aprendizajes que has obtenido en esta época de COVID-19 con respecto a la formación de psicólogos y psicólogas jurídicos y forenses? Bueno, yo creo que han sido muchísimos. Creo que esta situación nos ha mostrado o me ha mostrado que después de esto nada va a ser igual. Creo que la migración de las instituciones educativas superiores, del sistema de justicia, van a empezar a utilizar de manera pues, más característica las tecnologías. Creo que también puede evidenciar unos vacíos que tenemos, unos vacíos de conocimiento que tenemos en nuestro campo, en nuestro quehacer, y es las pruebas psicológicas, las pruebas que utilizamos en nuestro campo tienen que empezar a generarse evidencia de validez frente a su utilización a través de medios tecnológicos. Eso va a ser un reto para nuestro campo, la gestión y la difusión de ese conocimiento, pero también nos lleva a tener que ser innovadores y a tener que empezar a proponer estrategias de evaluación que estén mediadas por los recursos tecnológicos y nos va a tocar a tener muchas transformaciones dentro de las competencias que estamos brindando en ese momento a los futuros colegas, porque indudablemente esto va a transversalizar todo el proceso de formación y genera un hito en nuestro campo que nos va a exigir y nos va a demandar una preparación mucho más
específica para poder atender las necesidades del contexto y atender a las víctimas. Creo que Gladys lo mencionaba hace un momento y creo que nuestra razón de ser, más allá de trabajar en una institución, es brindar la mejor evidencia para que se tenga un mejor derecho y se haga una mejor justicia, ¿no? Y creo que en ese sentido, la preparación, el reconocer al otro, indudablemente la presencialidad es supremamente importante, pero creo que esto va a ser un nuevo reto que nos van a ir exigiendo en las diversas instituciones en las que trabajemos. Y creo que eso también nos pone de cara a trabajar con todos los campos de conocimiento para poder proponer herramientas al servicio pues, de las instituciones. Creo que eso es supremamente importante. Sí, muy bien. Realmente ha sido muy curioso, ¿no? Las audiencias virtuales tienen incluso sus situaciones a veces hasta jocosas. Yo recuerdo una audiencia en la que estuve que pues la defensora no conocía muy bien la herramienta tecnológica, entonces pasaba las hojas y era impresionante el ruido que se escuchaba porque lo hacía muy cerca del micrófono, ¿no? Entonces eso generó estrés en el juez, en la fiscalía, bueno, mejor dicho, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Es más, en este momento nosotros decimos, wow, hemos tenido que pasar por tanto encierro que ya no queremos estar más en la casa, pero también está la dualidad de, y ahora que nos toca volver al trabajo, yo que me podía levantar a dar las clases en babuchas, ya no puedo hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también nos ha permitido también ser un poco más empáticos con otras realidades como es el sistema penitenciario. Si uno siente el agobio de estar todo el día en su casa, pues entendemos un poco mejor a las personas que están privadas de la libertad, porque valga la pena decir, estábamos en pandemia, pero en casita, la mayoría, ¿no? Quienes tuvimos que ir a trabajar, pues estuvimos entre la casa y entre el trabajo, pero y los internos, ¿qué pasó con el sistema penitenciario, no? Entonces me gustaría preguntarle a Andrés, ¿cuáles han sido esos retos que ha originado la pandemia? ¿Qué ha pasado con las visitas? Cuéntanos de esa realidad que posiblemente muchos no conocen, no conocemos. Bueno, frente a ese tema que tú tocas, es muy importante que conozcamos o que todos sepan que el sistema penitenciario no ha sido ajeno a esta situación que se ha presentado en el país, tanto para las personas privadas de la libertad como para los funcionarios que trabajan en los establecimientos penitenciarios. Tanto así que hemos tenido víctimas por culpa del COVID, tanto del personal privado de la libertad como de funcionarios, tanto del cuerpo administrativo como uniformados, que han fallecido a causa de la pandemia. Pero frente a lo que tú preguntas, es importante decir que los privados de la libertad han tenido muchas ansias de ese encierro dentro del encierro, por decirlo de alguna manera. Entonces, han tenido que estar em, encerrados en sus pabellones sin tener acceso o mucho acceso a las áreas comunes al interior de los establecimientos, y eso ha generado cierto cambio en las dinámicas internas dentro de los establecimientos y para los privados de la libertad, como nos ha pasado a la mayoría de seres humanos en todo el mundo. Y para esto, para ser un poquito más concreto frente a tu pregunta, en agosto del 2020 realicé una sistematización de experiencias con lo que decían los privados de la libertad frente a puntos específicos, y hablaban sobre la ansiedad que tenían frente al contagio. Entonces, se pudo observar y se veía que la información recibida por los medios de comunicación frente al COVID, frente a las personas que estaban siendo contagiadas, al número que se incrementaba día a día de contagios y de muertes, esto generaba una ansiedad relacionada con el que, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros si se llega
a haber una persona contagiada aquí en el establecimiento. ¿Qué va a pasar con la propagación? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo el Estado para que no nos contagiemos? ¿Qué está pasando con mi familia afuera en la casa? ¿Si se están protegiendo, no se están protegiendo? Entonces se veía ese aumento en esos procesos de ansiedad, y también se vieron reflejados en la comunicación que tenían con su familia. Entonces yo llamo a mi familia y ¿será que mi familia sí me está diciendo la verdad o están ocultando cosas simplemente por el hecho de no preocuparme de que yo esté aquí adentro? Entonces, habían algunos privados de la libertad que tenían familiares que trabajaban en el sistema de salud y decían, bueno, y mi familiar sale a trabajar. ¿Y será que si se contagia y si se contagia va y contagia al resto de mi familia y si se mueren y yo aquí metido y encerrado solo? Entonces se empezaba a ver ese incremento dentro de ese incremento de ansiedad que vivían ellos dentro de su encierro. Y también esa ansiedad de no salir y de no tener como esa normalidad que ellos tenían al interior cuando salían, iban a sus actividades de redención, luego regresaban con lo de sus alimentos, como que cuáles eran esas medidas que iba a tomar el instituto penitenciario frente a las medidas de bioseguridad que debían tener, la cantidad de hacinamiento al interior de los establecimientos, qué estaba haciendo el gobierno frente a la reducción del hacinamiento para poder decir, venga, pues ya entre menos, pues podemos tener un poquito más de distanciamiento. Eso fue aumentando a medida que iba pasando, lo cual hizo que ellos mismos tomaran ciertas medidas de bioseguridad, ¿sí? En donde empezaron a crear como a hacer evidentes los protocolos que nosotros también teníamos, el lavado de manos todos los días, a cada 2 horas antes de consumir alimentos, el no pasarse ciertas cosas de uso personal, como las cucharas, los vasos, el tomar tinto de un solo tinto, tomamos 3 o 4, entonces eso ya se redujo. Sí, se redujo ese tipo de comportamientos y también eso ayudó para que ellos tuvieran como ese control frente a la forma de prevenir ese contagio. Tú también preguntabas frente a las visitas y es muy curioso que no hubo visitas en los centros penitenciarios durante el 2020. El primer ensayo que se hizo, un piloto frente al el acceso a las visitas fueron de visitas tipo entrevista que no duraban más de 15 minutos, ¿sí? Pero una de las estrategias que sí empezamos a utilizar fue el uso de las tecnologías para acercar a las familias usando la visita virtual. Es un mecanismo que ya se venía instaurando en el instituto desde unos años atrás, pero con la situación de la pandemia se incrementó significativamente, ya que la mayoría de los privados de la libertad empezaron a acceder a este tipo de visitas. Claro que también, como tú lo mencionaste, Gladys, y como lo mencionó Sonia y Wilson frente a lo que sucedió con las audiencias virtuales, en las visitas nos pasaba lo mismo. Los familiares no tenían correos electrónicos o no tenían los medios necesarios para poder hacer el uso de la visita, no tenían internet, no sabían manejar la cámara o los micrófonos, las conexiones se rompían. Fueron varias situaciones que se venían presentando, pero sí se incrementaron este tipo de acercamientos familiares, lo cual también ayudó a la reducción de esos niveles de estrés y ansiedad que estaban presentando las personas privadas de la libertad. Y ya ahorita en 2020, en marzo, se hizo el primer piloto de visita conyugal, ¿sí? En donde se establecieron parámetros específicos con medidas de bioseguridad específicas, con aforos específicos
Por ejemplo, te puedo hablar de lo que sucedió en el complejo penitenciario y carcelario de Bogotá, en donde la Secretaría de Salud en un acta estableció que para toda la penitenciaría podía existir un aforo de 400 personas por turno. Entonces se dividió la visita desde el 26 hasta el 30 de marzo en turnos por la mañana y por la tarde, ¿sí? Cosa de que en esos 5 días se podían llegar a recibir 4.000 personas para poder hacer uso de la visita, Wow. pero hubo algo muy curioso y es que solamente recibieron visita aproximadamente unas 2.500 personas privadas de la libertad. Entonces nos preguntamos, ¿es falta de tener los espacios que necesitamos o es miedo de los familiares a acudir a los centros penitenciarios y contagiarse o contagiar a sus familiares? ¿Sí? Entonces, es algo que se ha venido instaurando, se ha venido desarrollando y tengo conocimiento de que precisamente en esta semana se están terminando el segundo piloto de visita conyugal por lo menos Bogotá, ¿sí? En el desarrollo de este acercamiento y de retomar y que las familias y los privados de la libertad retomen ese acercamiento. Perdón si me extendí. No, wow, supremamente interesante. Yo estaba por preguntar por la prueba piloto de la visita conyugal, porque pues es una necesidad básica, ¿no? Y pues imagínense tanto tiempo, ellos privados de la libertad y en esta época de pandemia, pero veo entonces que han estado muy disciplinados con el tema de las medidas y como decías, de también poder como lograr unos nuevos comportamientos que les permitan generar más autocuidado a pesar de estar en un espacio que diría es complicado de mantener el distanciamiento, ¿cierto? Pero muy interesante lo que comentas, Andrés. Creo que hemos aprendido mucho de cómo está el interior de la... Creo que esto da para hacer un webinar para que nos cuentes más particularidades. Igual si quedaron con las dudas de qué es lo que ha pasado, cómo se dio toda esta sistematización de la que menciona Andrés, pronto van a recibir noticias de la asociación, invitaciones de la asociación con un nuevo producto que tenemos ahí donde está incluido un artículo de Andrés. Entonces, muchas gracias. Ha estado muy interesante lo que has comentado, pero pues no podemos dejar de lado a nuestra invitada, a la doctora María del Pilar, quien también nos va a comentar algunos aspectos claves que en este momento yo me imagino que todos tenemos dudas, ¿no? Entonces, ¿nos estás escuchando, María del Pilar? Sí, hola. Sí, Hola. aquí estoy. Bueno, pues algunas de las dudas que tenemos con respecto al tema médico es por qué en algunos casos las personas que han sido vacunadas con la segunda dosis experimentan síntomas tan fuertes. Yo voy a decir que a mí con la segunda dosis me fue supremamente bien. Tuve como algunos problemitas con la primera, sí tuve algunos síntomas, pero recuerdo que este lunes que fui a la oficina, una compañera le pregunté cómo estás y me dijo, casi me muero este fin de semana, me aplicaron la segunda dosis de Pfizer y eso, mejor dicho, ya casi me iba para el hospital porque me dio muy duro. Entonces, cuéntanos qué es lo que sucede con esto. Bueno, hay dos escenarios que tenemos que tener en cuenta. Uno es que después de la vacunación hay unos efectos secundarios, pues digamos predecibles, que digamos que en las investigaciones se han reportado, que es el dolor local, de pronto algún dolor muscular, de pronto decaimiento, una pequeña gripita que dura 3, 4 días y listo. Con la segunda dosis sí se han reportado efectos un poquito más fuertes porque ya hay una inmunidad creada y digamos que el organismo reacciona de una forma mucho más fuerte y entonces la persona puede tener unos síntomas mucho más intensos, pero realmente no es muy frecuente. ¿Sí? Esto puede pasar en algún grupo de pacientes. El otro escenario es que durante la primera y segunda dosis, entre la primera y la segunda, yo puedo adquirir COVID.
¿sí? Porque con la primera dosis no tengo aún los títulos de anticuerpos o estas proteínas que nos protegen contra las infecciones, no las tengo lo suficientemente elevadas y puedo adquirir COVID y puedo estar cursando con un cuadro de COVID. Que desafortunadamente la gente, si no sabe esto, puede adquirir, puede decir que la vacuna es la que le ocasiona el problema. Entonces, por eso es que tanto insiste el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, toda la comunidad científica, los médicos, que no nos descuidemos con el uso del tapabocas, lavado de manos, el distanciamiento social, porque podemos adquirir nuevamente el virus, podemos tener una reinfección o todavía no tener los títulos suficientes y adquirir el virus y desarrollar la enfermedad y desafortunadamente pues achacarle a la vacuna los eventos, pues digamos estos efectos adversos, pues que no son efectos adversos, sencillamente es una reacción del sistema inmunitario ante la vacuna. Entonces lo más importante es que estos efectos secundarios son predecibles y no tienen un alcance mayor a la simple molestia o a estos síntomas incómodos como una gripa que nos pueden dar después de la segunda dosis. Ok. Bueno, tú mencionabas los cuidados. ¿Cuáles son los cuidados que debería tener una persona para evitar el contagio del virus por vía aérea? Por ejemplo, en este momento yo me encuentro en un centro comercial y debería estar usando mi tapabocas, creo que me lo estoy poniendo, porque son lugares públicos donde debes usar todo el tiempo tapabocas para evitar el contagio. Entonces, ¿algunas recomendaciones de pronto adicionales que nos puedas dar? Bueno, mira, digamos que los tres pilares de la prevención en la transmisión de la enfermedad es el lavado de manos con agua y jabón, jaboncito normal del baño, suficiente. Usarte un tapabocas bien sellado a la cara, que no hayan orificios, que quede bien, digamos, la nariz y la boca bien cubiertos y que haya distanciamiento social. Digamos que en espacios como en el que estás, que es un centro comercial, si hay aglomeraciones, hay una regla que también se llama las 3C. Las 3C es no contactos, contacto, es decir, digamos, no tenga contactos con personas que tienen COVID en ese momento, no aglomeraciones o no sitios donde haya concurrencia de gente, ¿sí? Debo mantener digamos, ese distanciamiento. Tú estás en un centro comercial, no sé en qué condiciones, si hay gente alrededor tuyo o hay espacios, pues, digamos, de aireación y que no estén espacios cerrados. Digamos que en un centro comercial, si hay algún espacio abierto, por ejemplo, estas zonas arquitectónicas de parques donde hay aire, donde hay circulación de aire, digamos que no habría ningún inconveniente, el riesgo es bajo. Entonces, pero esencialmente son las tres que ya conocemos todos en los medios, que en tanto nos insisten y que desafortunadamente no los llevamos a cabalidad, digamos, a aplicarlos con cabalidad. Entonces, esas son las recomendaciones, nada más. Ok. Precisamente estamos en un momento de tanta información, ¿no? Que, por ejemplo, uno encuentra en redes sociales, bueno, si tomas, por ejemplo, ivermectina o acitromicina, ¿cierto? A partir del tercer o cuarto día puedes reducir el contagio si has tenido contacto con una persona con COVID y puedes disminuir los síntomas, por ejemplo, para prevenir la neumonía si tomas este tipo de medicamentos. No importa si son recetados o no, pero esto realmente qué tan cierto es, qué produce en el cuerpo de una persona tomar este tipo de medicamentos, qué consecuencias podría llegar a tener a futuro el automedicarse, qué personas definitivamente no deberían consumirlos, porque yo imagino que esto debe tener unas restricciones. Claro, lo que pasa es que pues obviamente si no más, sin tener el COVID, a veces nos automedicamos. Vamos a la farmacia, nos compramos el famoso matrimonio, usamos la amoxicilina indiscriminadamente. Imagínense ahora con la pandemia. Entonces ha habido una serie digamos, de creencias y mitos alrededor de los medicamentos. La ivermectina es un medicamento que inicialmente se probó como medidas digamos,
urgentes para tratar de encontrar una solución digamos, a atacar al SARS-CoV-2, y hubo investigaciones que arrojaron que sí servía, pero eran investigaciones que servía en un laboratorio, en una cajita de estas de vidrio de un laboratorio donde aparentemente atacaba el virus, pero en dosis supremamente tóxicas. Entonces, a raíz de eso y la desinformación, todas estas cadenas de WhatsApp, toda esta serie de personas que, digamos, que hablan sobre el virus y no tienen ni idea, dijeron, bueno, la ivermectina sirve. Claro, empezaron a automedicarse, a usarla. También usan la citromicina. La citromicina es un medicamento que es exclusivamente para bacterias y estamos hablando de un virus. Entonces no le hace nada, o sea, literalmente no le hace nada. Y sí, la citromicina te puede causar digamos, efectos adversos como diarrea, náuseas, te puede producir prurito, te puede ocasionar brotes, bloqueos cardíacos, que es tan delicado con este tipo de medicamentos, y la gente los usa indiscriminadamente y la verdad están perdiendo su dinero, están exponiéndose a eventos adversos y no están haciendo nada. Mucha gente dice, sí, sí me sirve, mire que yo me tomé la ivermectina y me tomé la citromicina. Claro, seguramente era de ese 80% de los 100 casos de COVID que dan el 80% que son leves y que solitos se resuelven en la casa. Entonces, muchas veces esa gente, sí me sirvió, mire que, pero claro, estaba cursando seguramente un COVID leve. Entonces, y que sin medicamentos solito se resuelve. El cuerpo, el sistema inmunológico lo hace solito. Entonces, la recomendación es no. No, y no. Y si tienen alguna duda, consulten con un experto, con un médico, con alguien que pueda orientarlos bien y evitar la automedicación. Sí, es que eso es supremamente importante y a veces se repite y se repite la información, pero igual la gente sigue automedicándose, ¿no? Sí, eso es un tema complicado. Por ejemplo, acá en Colombia, para los que nos escuchan desde otros países, porque pues hay gente que nos escucha desde Bolivia, desde México, desde Ecuador, Brasil, bueno, de pronto desde Brasil algunos no se entiendan tan claramente, pero bueno, hay muchos que sí, nos siguen y se conectan, y desde otras partes, y les contamos que acá sucedió algo muy curioso, y es que una modelo que ahora es DJ, hizo una recomendación también no recuerdo, ¿recuerdas esa historia? Es Natalia París, creo que fue. Creo que hizo una recomendación, creo que fue algo, algún alimento natural, algo así, creo que fue. No tengo la precisión, pero sí hizo una recomendación y como era un personaje público, la gente empezó a usarlo, ¿no? O sea, la gente empieza a hacer un montón de cosas desesperadas y no preguntan a la fuente, entonces no van y preguntan, oiga, ayúdeme con esto sí sirve, no sirve. La ciencia, digamos que sirve para poder de alguna manera responder preguntas con la mayor objetividad posible, ¿sí? Entonces hay que creerle, es gente que tiene inmensos esfuerzos para reunir grupos poblacionales gigantes, reunir grandes muestras para responder preguntas duras, hacen seguimientos durante meses, muy juiciosos, toman datos, comparan y llegan a una conclusión. Eso es un trabajo serio y es un trabajo que hay que respetar. Desafortunadamente la gente pues usa este tipo de cosas y con ciertas figuras públicas pues digamos se dejan llevar, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente qué fue, pero sí fue muy famoso acá por eso y creo que fue sancionada, ¿no? Fue sancionada precisamente por dar ese tipo de recomendaciones, fue sancionada por eso. No se te escucha, Gladys. Yo quería, qué pena ya que me tomé el micrófono, yo quería con respecto al tema de esa medicación, lo más, pues yo no sé, ahora que tú dices que la citromicina no, pues no, pero yo consulté al médico porque yo soy de las que no me automedico, tan pronto supe que tenía COVID, lo primero que hizo fue llamar y eso fue lo que me dieron. O sea, me dieron acitromicina. Pero el médico tenía conocimiento de que tenías el claro, claro, es que yo ya me teleconsultaba a decir,
acabo de salir positivo, dígame qué tomo. Y una de las cosas que me dio fue acintromicina, loratadina y unas aspirinetas. Bueno. Y a los 4 días me tocó irme a médico particular porque me dio neumonía. Caramba, sí, esos son obviamente dentro del quehacer médico pueden haber este tipo de, digamos, de toma de decisiones que no son adecuadas, ¿ves? En una teleconsulta es muy difícil, digamos que uno puede hacer preguntas al paciente, a través de la anamnesis interrogar y, digamos, identificar ciertos signos o síntomas que le pueden a uno orientar. Desafortunadamente, pues es una mala experiencia y ahí sí, ¿qué te puedo decir? Eso fue una conducta, digamos, que no fue adecuada. No porque el antibiótico, y es más, si hubieras de pronto con los síntomas que tú mencionas que te dio neumonía, eso no era para manejar ni siquiera por teleconsulta, era para remitir a urgencias, ¿sí? Para que te vieran allá, te hicieran tu radiografía y te pudieran valorar. Desafortunadamente sí, hay malas conductas y pues ahí sí. No, y una última cosa, o sea, la EPS no hace nada de eso. O sea, aquí el tema es que eso no lo hacen y todo es así, o sea, de teleconsulta y si no va a una urgencias, entonces ya no pasa nada. O sea, grave, se murió. Toca es con médico particular, desafortunadamente. Esa es como, y es una experiencia que tuve y muy complicada, pero aquí llaman a la EPS, llaman y lo que les dan es eso. Eso, los primeros, la primera es eso. Sí, desafortunadamente, pero no es en todas. Créeme que digamos que hay buenas prácticas en la parte médica. Desafortunadamente, pues no sé hace cuánto lo sufriste, a veces es inexperiencia del médico. Y como es una enfermedad nueva, entonces hay una alta variabilidad en los manejos. Para eso hay unas guías de manejo que digamos, las sociedades científicas, en este caso la Asociación Colombiana de Infectología, ha generado para que nosotros los médicos leamos y digamos que nos pongamos de acuerdo en el manejo de las personas. Desafortunadamente es así. Las teleconsultas están ocurriendo en todas las aseguradoras, más como una estrategia de salud pública para evitar que las personas vayan a urgencias y se infecten o congestionen los servicios de una manera pues que a veces es irracional, ¿no? A veces llenan los servicios de urgencias con consultas que no son prioritarias, que no son para manejo en urgencias. Entonces eso es, digamos que es muy bueno retroalimentar, creería yo que para tu caso retroalimentar a través de todos los buzones de quejas y sugerencias que tienen las aseguradoras y garantizar y hacer este tipo de quejas y decir, mire, aquí hubo un manejo irregular, porque existe una corresponsabilidad también del paciente, una interacción, algo muy activo donde uno pueda participar en la atención y donde haya una retroalimentación. Claro, Las total. aseguradoras son seguidas por todo el tema de quejas y sugerencias, ellas son seguidas por la Supersalud y de acuerdo a eso, pues también las ranquean o las sancionan. Entonces es importante quejarse, ¿no? Ok. Bueno, también hemos visto, por ejemplo, yo he tenido compañeros que han tenido COVID, algunos desafortunadamente fallecieron, otros tuvieron síntomas fuertes, pero lograron avanzar. Qué pena, escucho el micrófono abierto. Aida, ¿nos puedes ayudar, por favor? Bueno, ya no hay nadie más. Escucho un micrófono abierto con acento chileno. Bueno, es, Gladys, no te escuchamos. gracias. Algunos de los síntomas entonces en las personas que han tenido COVID han sido muy fuertes al extremo de perder la vida y otras han sido leves. Incluso en el mismo núcleo familiar, yo he conocido casos de compañeras y compañeros que teniendo COVID en el mismo núcleo familiar no han contagiado, por ejemplo, a su pareja. ¿Tú sabes de pronto en ese caso qué es lo que sucede? Tienes apagado el micrófono, María Pilar. Ay, perdón.
Qué pena. Bueno, el COVID es una enfermedad muy joven y digamos que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Eh, se ha notado que hay personas que en el mismo grupo familiar, algunas se enferman gravemente y otras no les pasa nada. ¿En qué radica esas diferencias? Digamos que las investigaciones han encontrado ciertos factores de riesgo personales, biológicos, del entorno, que hacen que unas personas se enfermen más que otras. Entonces, por ejemplo, ser gordito, estar con un índice de masa corporal o estar pasado más o menos, esto es una cosa muy gruesa, 20 kilos sobre la talla que uno tenga. Por ejemplo, si uno mide unos 65 y está pesando 85 kilos, puede estar en una obesidad ya mórbida. La obesidad es una enfermedad que puede aumentar el riesgo de que los síntomas sean mucho más graves y que termine uno en UCI. También ser diabético, ser hipertenso, tener cáncer, estar con lupus eritematoso sistémico, que son estas personas o las personas que tienen artritis reumatoidea que usan medicamentos que les bajan las defensas. Todas estas enfermedades, el hipotiroidismo, que es muy común en nuestro medio. Estas enfermedades hacen que haya una mayor susceptibilidad de ciertas personas en la familia. Las personas mayores tienen mayor susceptibilidad por la edad, tienen mayores receptores en todos sus tejidos, en los pulmones, en el corazón, en los riñones, tienen mayor número de receptores, de manera que el virus se pega a estos receptores con mayor facilidad. En comparación a los niños, que los niños tienen un menor número de receptores para el virus. Entonces, hay condiciones que hacen digamos, que aumente el riesgo. Por ejemplo, fumar también aumenta, digamos, el riesgo de que te compliques, de que tus síntomas sean más severos. Ser hombre también aumenta el riesgo, porque los hombres, digamos, que tienen unas conductas de mayor riesgo, no son más arriesgados saliendo a la calle, quitándose el tapabocas, exponiéndose más fácil. Entonces, hay condiciones que te hacen más susceptible. Entonces, hay que pararle bolas a eso dentro del grupo familiar, decir mi mamá tiene esta enfermedad, mi papá está gordito, mi hermano está en un tratamiento X o Y, esto lo hace más susceptible, entonces me cuido más, ¿sí? Protejo más, me salgo a la calle con mi tapabocas, me lavo las manos, cuando llego a casa soy muy juicioso, lavo las manos, boto mi tapabocas que ya no lo reuso, digamos ese tipo de comportamientos familiares protegen, pero sí tengo conocimiento de los riesgos. Bueno, pues muchas gracias, María Pilar. Creo que aprendimos un poco más sobre algunos mitos que hay en torno a la enfermedad. En este momento, entonces, vamos a dar paso de pronto a algunas preguntas que tengan con respecto al tema. Si de pronto hay alguien, algún asistente dentro de la reunión de MIT que quiera hacer alguna pregunta, ¿lo escuchamos o la escuchamos? Pueden hacer uso de la manito que aparece en la parte inferior de la pantalla para que podamos conocer si tienen alguna duda. Mientras tanto, les vamos contando que, como les dijimos al inicio, tenemos una pizarra que ahora les vamos a compartir sobre algunos breves mensajes que han enviado durante la reunión y que vamos a seguir habilitando para que si de pronto en este momento no tuvieron el tiempo suficiente, después lo puedan hacer y lo publicaremos en nuestras redes sociales. Entonces, no olviden, bueno, escuchamos a Maribel, creo que alcancé a leer Maribel Tejedor. Te escuchamos. Maribel. Sí, muy buenas tardes, doctora Buenas María del tardes. Pilar. ¿Se podría decir que las personas que de pronto tienen una reacción ante las vacunas estarían más propensas a que si les da COVID tendrían una reacción muy fuerte? O sea, ¿se agravaría más? No hay digamos que no hay una relación entre los efectos adversos que tú tengas y una reinfección, que es improbable, ¿no? Digamos que las vacunas tienen en este momento los estudios dicen que la protección de las vacunas es más o menos de 6 meses,
¿sí? Es posible que tenga más protección, tenga más tiempo, pero eso solamente lo dirá el tiempo y todas las investigaciones que se están haciendo. Pero digamos que tenemos la certeza de que 6 meses sirve mucho. Entonces, la probabilidad de que te dé una reinfección es muy bajita y no tiene relación, no hay una correlación entre los efectos adversos que tú tengas y un siguiente COVID que te pueda dar. No tienen relación. Mil gracias. Con gusto. Muy interesante la pregunta, muchas gracias Maribel. ¿Alguien más tiene de pronto alguna duda que quiera plantear sobre el tema? Creo que por ahí preguntaba alguien, ¿verdad que es importante la salud mental? Creo que ahora en época de COVID nos hemos dado cuenta que sí, ¿no? Muy importante, y además de eso nos hemos dado cuenta lo olvidada que está, porque aún así todavía no se han tomado medidas, que eso es algo triste, y pues para nuestro gremio no hemos tomado unas medidas, digamos, contundentes para el manejo de la salud mental. O sea, una persona que sufre COVID se ha visto, y no sé si me mienta la doctora María del Pilar, muchas afectaciones a nivel emocional, a nivel cognitivo, o sea, sí hay algunas secuelas de este tipo. Y ahí deberíamos de estar nosotros como psicólogos, pues apoyando, pero realmente el tema de la salud mental, nos hemos dado cuenta, vuelvo y repito, que es importante, pero también lo mal que estamos, no sé en los otros países, pero aquí en Colombia me aterra a ratos que no se tenga en cuenta como debería ser. Sí, no más el COVID solito, se ha descrito síndromes de depresión, ansiedad, estrés postraumático, sobre todo en los pacientes que salen de la UCI, que tienen estancias prolongadas, pérdidas de la memoria, déficit de la concentración. O sea, hay muchas cosas que la enfermedad en sí misma causa, y adicionalmente, pues todo lo que implica para los que no les ha dado COVID, todo lo que significa el confinamiento, no poderse relacionar, el temor y la incertidumbre que genera la pandemia, todo eso ha afectado, y efectivamente no solamente desde el punto de vista de, digamos, de los pacientes que son atendidos por psicología, sino también lo que uno ve en todos los entornos. En mi trabajo en salud pública uno ve familias enteras disfuncionales, con un montón de problemas con el confinamiento, abuso, maltrato, o sea, se dispara todo y es una emergencia debajo de la emergencia, de esta emergencia sanitaria, una emergencia de salud mental, que el ministerio sí ha, digamos, ha planteado planes de acción, pero no son tangibles todavía. Vale, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más que de pronto quiera aprovechar este momento para despejar alguna inquietud que tenga en torno a salud mental, a salud física, al COVID? Bueno, entonces queremos agradecerles a todos, a nuestros invitados del día, a la doctora María del Pilar, a nuestros magister, Andrés, Wilson y Sonia, por acompañarnos en la tarde de hoy. Creo que hemos abordado aspectos muy interesantes sobre el tema de cómo ha sido pasar una pandemia, cómo ha sido vivírnosla, ¿no? Porque creo que para todos es una situación inédita, pero qué bueno también ver los resilientes que hemos sido y que seguimos acá y seguimos luchándola. Entonces, muchas gracias a todos. Abrazos virtuales a quienes nos acompañaron desde México, Bolivia, Argentina, Brasil, Guatemala, a todos desde República Dominicana que también se conectaron. Muchísimas gracias y los invitamos a que nos sigan en redes sociales, ALPJF, y en nuestros próximos eventos virtuales. Muy pronto van a tener noticias nuestras, entonces para que estén ahí conectados. Muchas gracias a todos. Un saludo Gracias para a todos. Feliz Muchas tarde, gracias. un abrazo. Feliz tarde. Gracias a todos y todas. Hasta pronto. Hasta luego. Que estén Felicitaciones. bien. Gracias.